Hoy escucharemos un mensaje que nos regaló nuestra Madre Santísima un 13 de mayo del año de 1993 y se intitula Los años sangrientos de la batalla. En este venerado santuario, con una jornada completa de cenáculos, vosotros, sacerdotes y fieles de mi movimiento de la región de Lombardía, hoy recordáis el aniversario de mi primera aparición, sucedida en Fátima, en la pobre cova de Iría. Estáis todavía en el tiempo de esta mi última aparición. Estáis, sobre todo, con el corazón de este mi mensaje. La lucha entre la mujer vestida del sol y el dragón rojo en estos años ha alcanzado su vértice más alto. Satanás ha instaurado su reino en el mundo. Ahora os domina como vencedor seguro. Las potencias que ordenan y disponen los sucesos humanos según sus perversos designios son aquellas tenebrosas y diabólicas del mal. Han conseguido llevar a la humanidad entera a vivir sin Dios. Por todas partes han difundido el error del ateísmo teórico y práctico. Han construido nuevos ídolos frente a los cuales la humanidad se postra en adoración. El placer, el dinero, el orgullo, la impureza, la prepotencia y la impiedad. Así, en estos vuestros años, la violencia se ha difundido cada vez más. El egoísmo ha vuelto duros e insensibles los corazones de los hombres. El odio se ha propagado como un fuego abrasador. Las guerras se han multiplicado en todas partes del mundo y vivís ya dentro del peligro de una nueva, terrible guerra mundial que llevará a la destrucción de pueblos y naciones y de la cual nadie saldrá vencedor. Satanás ha conseguido entrar en la iglesia, nuevo Israel de Dios. Ha penetrado en ella con el humo del error y del pecado, de la pérdida de la fe y de la apostasía, del compromiso con el mundo y de la búsqueda de los placeres. En estos años ha conseguido seducir a obispos y sacerdotes, religiosos y fieles. Las fuerzas masónicas han entrado en la iglesia de manera disimulada y oculta y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi Hijo Jesús. Vivís los años sangrientos de la batalla, porque la gran prueba ya ha llegado para todos. Se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje, que aún no os ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que estáis viviendo. Para prepararos a ellos, yo he hecho surgir en todas partes del mundo mi obra del movimiento sacerdotal mariano. Y así he elegido a este mi más pequeño y pobre niño y lo he llevado por doquier como instrumento de mi materno designio de salvación y de misericordia. Por medio de él yo os he llamado de todas partes del mundo a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar todos en el seguro refugio que la Madre Celestial ha preparado para vosotros, para multiplicar los cenáculos de oración como para rayos que os protejan del fuego del castigo. ¿Cuántos de vosotros me han respondido con amor filial y gran generosidad? Mi designio ya está para realizarse y el encargo que yo he confiado a este mi pequeño hijo está por cumplirse. Por esto hoy os contemplo
con la particular complacencia de una madre que es consolada por vosotros y glorificada. Os invito a vivir sin temor, sino con una gran confianza y esperanza estos años sangrientos de la batalla. Del cáliz de sufrimientos jamás experimentados hasta ahora, saldrá el sol divino de una nueva era, jamás conocida por la humanidad, de gracia y de santidad, de amor y de justicia, de alegría y de paz. Hoy hemos escuchado, mis hermanos, una vez más este mensaje extraordinario de nuestra Madre. Este mensaje lo regaló precisamente en esta cueva donde se apareció por primera vez, en Fátima, y recuerda María cuál fue el propósito, cuál es el sentido de su aparición. Si ponemos como punto de partida que María nos está hablando en el año de 1993 y está diciendo datos muy interesantes. María es clara, no es nada confusa, es directa y tenemos la certeza de que María no miente. María fue muy clara al decir: estamos en plena lucha y se está cumpliendo aquello que yo dije cuando me aparecí por primera vez. Una lucha entre la mujer vestida del sol y el dragón rojo. Una batalla severa entre María y Satanás. Y María también es muy clara y es muy objetiva al afirmar que el mundo de hoy está en manos de Satanás, dice ella. O sea, eso ni se duda de que el demonio ha tomado posesión del mundo. Eso es claro. Y dice también María que este humo de Satanás se ha metido dentro de la misma iglesia. Dice, y ha establecido su cuartel en el mismo lugar donde habita el vicario de mi hijo. Está hablando que en las mismas entrañas de la iglesia se ha filtrado el demonio, porque sabemos nosotros que el demonio es un gran estratega y sabe perfectamente que a la iglesia la pretende, y digo pretende porque es un hecho que nunca, jamás podrá desvanecer, desarticular a la iglesia, porque es obra de Cristo y porque Cristo fue claro cuando dijo: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, cuando a Pedro le dio toda la autoridad de la iglesia. Entonces, es claro, mis hermanos, que cuando María nos dice que Satanás se ha metido dentro de las mismas entrañas de la iglesia y ha ido desarticulándola, no se equivoca María, y no está siendo alarmista, y no está siendo fatalista, está siendo muy objetiva nuestra madre. Y ella menciona cómo la iglesia ha entrado en este periodo de confusión terrible, de oscuridad. Y es muy cierto, mis hermanos, María no se equivoca y lo que dice lo dice muy en serio. Aquí el problema radica, hermanos, en que no le creemos a la Virgen. Ese es el único problema. María tiene apareciéndose menos los últimos 500 años, hermanos. Desde el siglo XVI, la Virgen María se viene apareciendo en muchos lugares
de diferentes maneras, en diferentes contextos. Se cuentan más de 1000 apariciones. Y en los últimos, al menos en los últimos 200 años, las apariciones de la Virgen María han sido muy marcadas por una temática. Siempre María dice: oren, busquen a mi hijo en el sagrario, recen el rosario, hagan penitencia, conviértanse a mi hijo. Este es el tema de María en todas las apariciones. Penitencia, 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 decía Santa Margarita, a Nuestra Señora de Lourdes, cuando se aparece la Virgen, que se lo dice a esta santa. Es extraordinario cómo lo vuelve a repetir después, sobre todo en las apariciones en Fátima, que digamos es la aparición que más resonancia ha tenido, la que, vamos a llamarle así, mayor reconocimiento ha tenido por parte de la Iglesia. María, cuando se aparece en Fátima, es muy clara lo que le dice a los niños. Sabemos que no solamente les invita a la reflexión, a la oración, al rezo del Santo Rosario, al ayuno, a la conversión. María incluso le hizo ver a los niños, a los 3 videntes de Fátima, les hizo ver el infierno y dijo: ¿ya vieron ustedes la realidad de los pobres pecadores? Porque nadie ora por ellos. Y estos niños presenciaron la existencia del infierno con estas realidades. Y María, mis hermanos, hizo una serie de peticiones en ese tiempo, mismas que no han cumplido. María fue clara y dijo: si ustedes no hacen oración, si la humanidad no se convierte, una peor guerra va a venir. Y si se apareció en el año de 1917, estaban en la Primera Guerra Mundial, una peor guerra va a venir. No se le hizo caso a la Virgen y se vino una peor guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y después le dijo a Lucía: conságrenme a Rusia, a mi corazón inmaculado. Si Rusia se convierte, habrá un tiempo de paz, habrá paz en el mundo. Si no se convierte, Rusia va a esparcir todos sus mensajes, toda su ideología. Es decir, María está hablando de alguna manera del comunismo, y el comunismo es ateísmo. María lo acaba de decir en su mensaje. Hoy el mundo está totalmente saturado de un ateísmo teórico y práctico. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que el ateísmo teórico no preocupa, hermanos. El ateísmo teórico es una serie de fundamentos, argumentos que presentan algunos hermanos pseudocientíficos o que se hacen llamar ateos y que quieren argumentar, esgrimir una serie de fundamentos para negar la existencia de Dios. La historia se ha hecho cargo de esos hermanos. La historia se ha hecho cargo para devastar a todos estos ateos teóricos. Esos no preocupan. Lo que preocupa son los ateos prácticos. ¿Esos quiénes son? Aquellos que dicen, que afirman que Dios existe, pero viven como si Dios no existiera. Esos son los ateos prácticos. Sí creen en un Dios, pero su vida es una vida de total paganismo, en donde no se manifiesta ninguna creencia, ningún Dios, de ninguna especie. María fue muy clara y lo acaba de decir: el mundo está saturado de este ateísmo teórico y práctico. María, en aquella ocasión que se le aparece a Lucía, Sor Lucía, y le dice: conságrenme a Rusia, porque si Rusia se convierte,
habrá paz en el mundo. No se le hizo caso a la Virgen. A Rusia nunca lo consagraron al corazón de María. Algunos creen que lo hizo ahora el santo Juan Pablo II en el año del 84, en donde hizo una consagración el Papa Juan Pablo II del mundo. Pero ¿qué crees? Nunca mencionó a Rusia, jamás. Y curiosamente María pidió que fuera consagrado Rusia con todos los obispos del mundo. Eso nunca se ha hecho, hermanos. Jamás se ha hecho. Y como no se ha hecho, María hace advertencias. Así como les dijo a los niños: si no se convierten, si no oran, si no hacen ayuno, una peor guerra vendrá. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como le dijo a Lucía: conságrenme a Rusia, como a Rusia no se le ha consagrado, dice la Virgen María: si no me lo consagran a Rusia, entonces se va a esparcir esta ideología comunista y se va a hacer mucho daño en el mundo, dice, y no habrá paz. Hay quienes afirman, incluso yo he escuchado en clérigos que afirman que ya se dio la consagración. ¿Y por qué no hay paz en el mundo? No va a venir una persona ahorita a decirnos: ay, Padre, vivimos en una paz tan maravillosa hoy en el mundo, tan extraordinaria la paz. Dime, ¿en dónde hay paz, hermano? Dime actualmente en dónde hay paz. Está latente, hermanos, una tercera guerra mundial. Eso es evidente, hermano. Eso nadie lo puede discutir. La situación está muy álgida. Piensa en la misma China ahorita. Piensa en Irán. Piensa en Rusia. En Corea del Norte. O sea, esto es evidente, hermanos. Nadie puede venir aquí a decirnos: no, Padre, hoy actualmente se goza de una paz maravillosa porque consagraron a Rusia. Mentira, hermano. Mentira. Como dice un principio en filosofía: ante la evidencia no hay pruebas. Y hoy, mis hermanos, es evidente que estamos al borde de una desquiciada manifestación en el mundo terrible. Terrible. Entonces no podemos decir nosotros que se le ha hecho caso a María. Aquí es donde radica el problema, mis hermanos, que nuestra Madre Santísima se ha venido apareciendo para decirnos a nosotros: conviértanse, porque la ira de Dios es un hecho. María no se ha cansado de decir en sus diferentes apariciones que Dios tiene establecido ya un castigo para la humanidad, hermanos. Esto lo ha dicho en muchas apariciones. Después de Fátima lo volvió a repetir en las apariciones de Garabandal, que fue del año 61 prácticamente al 65, donde fue muy clara la Virgen y le dijo a través de estas niñas también, sobre todo de Conchita, la niña más grande con la cual tuvo más vínculo, la Virgen María, como la tomó como este medio para comunicar sus mensajes. Fue muy clara la Virgen. En una aparición le dijo: ya la copa está llenándose. ¿Cuál? La copa de la ira de Dios ya se está llenando. Se le vuelve a aparecer a la niña después y luego le dice: como no se ha hecho caso, la copa está desbordada. Está desbordada. Un gran castigo vendrá para la humanidad. Pero apenas escucha hoy, mis hermanos, el cristiano eso de castigo y que Dios está no. ¿Cómo cree, Padre, que? Ay, hermano, bueno, entonces ¿qué? ¿La Virgen es una mentirosa o qué? ¿O la Virgen María crees que vino a aparecerse para turistear? Quiso ir a conocer Portugal, quiso ir a conocer Francia, allá en La Salet, quiso ir a conocer México cuando se apareció aquí. No, la Virgen no viene a turistear, hermanos. La Virgen, porque es una madre maravillosa que nos quiere a todos salvos,
nos quiere en el reino de los cielos con su Hijo, María se manifiesta para ser clara y nos advierte, hermanos, nos advierte. La ira de Dios es un hecho que se va a ejecutar, hermanos. Se va a ejecutar. Se ha aplazado la ira de Dios. ¿Por qué? Por la intercesión poderosa de María. Pero, como bien lo decía un demonio cuando poseyó a una persona, y el sacerdote, el exorcista, está haciendo este exorcismo, y el demonio dice a través del poseso: ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el de allá de arriba ya hubiera descargado su ira sobre la humanidad? Pero esa mujer se lo ha impedido, ha prolongado la ira de Dios. Pero vuelvo a repetirles, mis hermanos, hoy, y estoy hablando de creyentes, hoy el creyente nada más habla eso de que Dios va a ejecutar su mano de justicia y Dios está molesto. Y ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Dios no se puede molestar. Ay, mi hermano, ¿no has entendido nada entonces la Sagrada Escritura? ¿No has entendido para nada la revelación? ¿No has entendido para nada las palabras de Cristo tampoco? ¿No has entendido para nada la reina de los profetas, que es santísima y que ha dicho tantas profecías y que se han cumplido? Llama la atención cuántas cosas ha dicho María en otros tiempos. No se le hizo caso y se ejecutaron las cosas, hermanos. ¿Qué es lo que pasó en Francia cuando se le aparecía a Margarita María Alacoque y que decía: oren, hagan penitencia, porque le viene un tiempo difícil? Y se vino la Revolución Francesa, hermanos, terrible, de una devastación de la fe severa. Y le decía: conságrenme a Francia. En ese entonces estaba Luis XIV, no le hizo caso. Luis XV no le hizo caso. Luis XVI quiso hacerle caso, quiso consagrar a Francia, pero ya era demasiado tarde. En la cárcel estaba el hermano. Incluso María se lo dijo a Sor Lucía, ya cuando esta mujer está santa, pues bueno, ya va en camino de alguna manera en la santidad. Le decía: como no me consagraron a Rusia, o sea, ya María, ya en sus últimos años de vida de esta mujer, de Sor Lucía, ya fue muy clara, como no me consagraron a Rusia, Rusia esparcirá estas ideologías ateas, obviamente, y habrá una gran persecución. Esto es así. Y van a querer consagrarme a Rusia, pero va a ser demasiado tarde, como aconteció allá en Francia. María es clara, hermanos. María viene a advertirnos que por supuesto que Dios está molesto, hermanos. Anda circulando por ahí un audio, no sé si alguno de ustedes ya tuvo acceso. Anda por ahí circulando un audio de una religiosa colombiana que el Jueves Santo tuvo una visión. Y esta mujer ya se hizo viral este audio, y ella dice: yo no me confieso que yo no soy una religiosa piadosa, yo no soy una religiosa que ha destacado por su santidad y demás, no, pero yo estaba ahí en la capillita en el Jueves Santo y tuve una visión, y en la visión, dice la religiosa, vi cómo María tomó el mundo y lo llevó hacia su regazo, abrazando el mundo. Tomó al mundo así en su regazo, y esta mujer, esta religiosa, pues queriendo interpretar o explicarse esta visión que estaba teniendo, y que duró, digamos, fue su visión en ese momento. Después se fue a su celda y ahí continuó teniendo experiencias místicas donde ya el Señor le habló, y le dejan muy claro, sobre todo María, a esta religiosa: Cristo está molesto.
dijo esto: mi hijo está enojado por la humanidad, está enojado. Y bueno, esta mujer no dice nada contrario a la doctrina de la fe, hermanos. No dice nada contrario. E incluso ahí, en esa visión que tiene esta mujer, esta religiosa, le dice que va a acontecer lo mismo que aconteció en 1917. Y esta religiosa no sabía ni qué. 1917, pues ¿qué pasó en 1917? Y ya ella fue a investigar y pues fue la aparición de Fátima. Se dará el mismo fenómeno. Y ya le dice una serie de cuestiones. Aquí lo interesante es esto, que le deja muy claro la Virgen: mi hijo está enojado. Y ese tipo de mensajes hoy en día, hermanos, no entran en el corazón y en la mente del creyente. Apenas oye esto de justicia de Dios, apenas oye esto de que Dios está enojado, apenas oye eso de que viene un castigo, inmediatamente hay una burla y estos son fatalistas y estos hermanos son medios escandalosos y son fanáticos y son, hermanos, no es más de que echarle un vistazo a la historia. María nunca, jamás ha dicho una sola tontería, y María nunca, jamás ha dicho una sola mentira, hermanos. Y si María lo dice, es que esto es en serio, hermanos. Por eso, esto que estamos viviendo hoy, esa situación de este virus, de esta supuesta pandemia y demás, que yo lo he mencionado ya muchas veces, lejos de ser pandemia, lejísimos de ser pandemia, hermanos. No. O sea, si hablamos de pandemia, estamos hablando de algo sumamente catastrófico, catastrófico. Aquí no hablamos de ninguna pandemia, le han llamado así, pero en verdad, si tú comparas las cifras y demás, es irrisorio el número, hermanos, con las muertes que se dan por otras razones. Pero nosotros los cristianos, hermanos, ante esta situación que estamos viviendo, no tenemos que hacer lecturas políticas ni sociales, ni estar investigando quién fue el que produjo este virus, padre. ¿Quién sería? ¿China? ¿Estados Unidos? ¿O quién se le inventó? Al cristiano eso lo tiene sin cuidado. El cristiano tiene que darle a los acontecimientos una lectura teológico-histórica. Es decir, si esto está aconteciendo, es que Dios lo está permitiendo. Eso es un principio que todo cristiano debe de afirmar, hermanos. Lo que está aconteciendo, oiga padre, a mí lo han preguntado, oiga padre, esto que está aconteciendo, ¿usted cree que sea dentro del plan de Dios? Por supuesto que sí. Dios permite que se den acontecimientos. ¿Para qué? Porque quiere sacudir al ser humano y porque quiere sacudir a todos sus hijos, los que tienen fe en Él, para que le den una lectura adecuada de los acontecimientos y para que se confronte cada quien en su propia historia personal. Este acontecimiento que se está dando no es para que estés viendo cifras y a ver quién fue el causante y a ver cómo me voy a curar. Es ¿qué me dice a mí? Este acontecimiento, ¿a qué me llama a mí? Y a mí, cristiano, me llama a la conversión, me llama a la oración, me llama a tomar mi rosario, me llama a tener una actitud de fe, de confianza en María, nuestra Madre, me llama a ser del gran ejército de María, porque al final, dice la Virgen María en todos sus mensajes, al final mi corazón triunfará. Así de positiva y de objetiva es María, y así de contundente es la palabra de María. El demonio podrá hacer lo que quiera, y el demonio en apariencia puede ser que hoy está tomando al mundo en su totalidad, y el demonio puede dársela como de que él ha vencido. Dice María, pero al final, eso es lo penúltimo. No te quedes en lo penúltimo. Al final mi corazón triunfará. Eso lo está diciendo muy en serio. Y ese día se está acercando, hermanos. El día en que el corazón de María va a triunfar está a las puertas. Ya está a las puertas, hermanos. Porque los acontecimientos ya son muy claros.
La lucha esa que mencionó María en su mensaje es muy claro, hermanos, muy claro. Échale un vistazo a la iglesia, hermano. Échale un vistazo a la iglesia, ¿cómo está hoy? Es más, ¿dónde está la iglesia? El demonio tiene a la iglesia, hermanos, con la bota aquí en el cuello. Ya lo mencionábamos nosotros. Le anuló lo más importante, la Santa Misa. Le quitó lo que le da de identidad a la Iglesia Católica, el sacrificio de Cristo. Lo anuló. Y en el mundo entero hoy cierren los templos. En apariencia, dices tú, nos quedó muy claro, Padre, el demonio ha triunfado. Está muy claro, el demonio ha triunfado. Esto, hermanos, no es lo último, eso es lo penúltimo. Lo último que es, Padre, lo que te acaba de decir María: mi corazón triunfará. Esa es la esperanza que tiene que tener el cristiano, tú y yo. No esa visión fatalista de, ay, Padre, ¿qué va a hacer? Y es que, hermano, luego no te dice nada las palabras de María. Al final mi corazón triunfará. María está anunciada desde el Génesis, hermano, que María va a ser la victoriosa. Una mujer te pisará la cabeza. Una mujer y su descendencia te pisará la cabeza. Está anunciado eso. Eso está anunciado. Es más, el demonio lo sabe, hermano. Sabe perfectamente que al final será aplastado por María. Eso lo sabe. Pero entre más almas jale Satanás, eso es mejor para él. ¿Qué vemos hoy, hermanos? Los acontecimientos que estamos viviendo, si no les das esta lectura, y si no son para ti advertencias, y si no son signos claros de que nos estamos acercando al final de los tiempos, que no es lo mismo el fin del mundo. No se confundan, hermanos. Hay gente que piensa que es el fin del mundo. No, ¿cuál fin del mundo? No te va a tocar ver el fin del mundo. Desde ahorita te lo digo, hermano. Matemáticamente, físicamente, astronómicamente, no te va a tocar ver el fin del mundo a ti ni a mí, hermanos. No, por supuesto que no. Pero el fin de los tiempos puede ser que sí. Es decir, se va a acabar una era, un tiempo. ¿Y en dónde se va a notar, Padre, que va a haber un cambio de era y que ya estamos en el final del fin de los tiempos? Jesucristo decía, lo vemos nosotros en el Evangelio, que al final dice, encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra. Uno de los signos que va a hacer que se muestre que estamos en los últimos tiempos es la falta de fe. ¿Qué ves hoy, hermano? ¿Qué ves hoy en el mundo? ¿Una fe extraordinaria y maravillosa? No, hermanos, no te engañes. Es muy claro. Se ha venido en picada la fe de la Iglesia Católica. Lo hemos dicho muchas veces. Ve los templos cómo se han vaciado, hermanos. Cada vez viene a menos la fe. Hay una terrible crisis dentro de la iglesia a nivel doctrinal, a nivel bíblico, a nivel moral, a nivel litúrgico. Esto es evidente, hermanos. Nadie puede venir a decirnos a nosotros que vivimos en una era maravillosa de fe, en donde la iglesia propaga su doctrina de una manera relajada, a gusto, donde brilla la iglesia. No es así, hermanos, no hay que engañarnos. María es muy clara. Lo que acaba de decir María es muy claro, hermanos. Por eso, o somos o no somos. Y o le creemos a María, hermanos, o no le creemos. Aquí es una de dos. O tienes a María por mentirosa, por fanfarrona, lo digo con todo respeto a la Madre Santísima, o la tienes por una mentirosa a María. ¿Cómo crees eso que dice la Virgen María desde las apariciones de la que tú quieras, de la Salé, de la de Lourdes, de la de la que tú quieras? No, Padre, no se crea todo eso que dice la Virgen María. O la tienes por mentirosa, o verdaderamente le das crédito a sus palabras, hermano. Y si María nos está advirtiendo que la mano poderosa de Dios va a ejercerse con su justicia para un castigo a la humanidad, hermano, tómalo en serio.
Y no vaciles, porque María está hablando muy en serio. Por eso, hermanos, hoy en este día, ante este mensaje contundente, tajante de María, nuestra Madre, y amoroso a la vez, vamos haciéndole caso y vamos tomando nuestra parte de decir: a mí concretamente, ¿qué me dice María en sus apariciones? ¿Qué me dice a mí concretamente cuando dice: ayunen, oren, hagan penitencia, sacrificios, visiten a mi hijo, conviértanse? Ojalá, mis hermanos, que en esto días de pues de este aislamiento que tenemos, no dejemos nosotros los cristianos católicos de decir: sí, me aíslo y tomo las normas como me las dan, pero yo tengo mi fe puesta en el Señor y yo camino a través de la presencia y del cobijo de la Madre Santísima. ¿Y qué puedo temer yo? Nada. Que hoy María, mis hermanos, nos permita ser de su gran ejército, para que junto con ella triunfemos y hagamos triunfar su corazón inmaculado.